Llegué a la habitación y lo vi, mi padre estaba con su herramienta en las manos, y mi marido estaba gimiendo en el fondo. No supe qué hacer. Abrí la puerta con lentitud y con mucho esfuerzo, me armé de valor para enfrentar la situación. Hola a todos en el canal de historias, soy Luisa, tengo 28 años y soy profesora de literatura en una escuela pública en Sao Paulo. Estoy aquí para compartir uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me encanta lo que hago porque siempre he estado enamorada de los libros e historias, que me llevan a lugares que nunca imaginé. Eso es lo que intento transmitir a mis alumnos y a mi marido, Pedro. Pedro tiene 35 años y es ingeniero civil. Es un hombre trabajador, dedicado y muy cariñoso. Nos conocimos hace 5 años en una fiesta de amigos en común y, desde entonces, estamos juntos. Para mí él es todo, mi refugio seguro. Nuestra vida es tranquila y feliz. Vivimos en un apartamento en el centro de la ciudad, cerca de su trabajo y relativamente cerca de mi escuela. Disfrutamos salir a cenar, ver películas juntos y, cuando podemos, viajar para conocer gente nueva. Siempre tuve una buena relación con mi padre, pero ese día cambió todo. Mi padre se llama Carlos y tiene 55 años. Es un hombre encantador con cabello gris y una barba bien recortada. Siempre ha estado muy presente en mi vida, especialmente después de que mi madre falleció hace unos años. Carlos es médico cardiólogo y ha dedicado su vida a su carrera. Me enseñó muchos valores como el respeto y la honestidad. Además de ser mi padre, es también un gran amigo y consejero. En los últimos meses me di cuenta de que Pedro y mi padre se estaban volviendo muy cercanos. Al principio pensé que era genial, porque siempre quise que se llevaran bien. Sin embargo, comencé a notar algo extraño en su comportamiento. Había una tensión en el aire que no podía explicar. Cuando estaba cerca, ellos se quedaban en silencio, pero cuando me alejaba, hablaban sin parar. Al principio pensé que era solo cosa de hombres, pero pronto me di cuenta de que estaba completamente equivocada. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta, ya que publican los mejores reportajes de infidelidad. Con el tiempo, Pedro y Carlos se volvían cada vez más inseparables. Pensé que era genial que mi padre finalmente estaba permitiéndose tener amigos después de la muerte de mi madre. Pero la cercanía entre ellos empezó a incomodarme. Se intercambiaban mensajes constantemente y a veces Pedro parecía más emocionado por ver a mi padre que por estar conmigo. Una noche, Pedro sugirió que cenáramos en casa e insistió en invitar a mi padre. Lo cual me pareció extraño, pero acepté la idea. Preparé la cena con los platos favoritos de ambos y traté de animarme con la idea de una agradable velada familiar. Mientras me duchaba y cantaba emocionada, como si fuera a una fiesta, me acerqué a la puerta del baño y me encontré con Pedro agachado, haciéndose la depilación de glúteos. Me dejó completamente confundida, ya que nunca se había depilado de esa manera. Pero traté de no darle importancia. Cuando llegó mi padre, Pedro fue el primero en recibirlo con un cálido abrazo. La noche comenzó bien, hablamos de varios temas y hasta nos reímos de algunas viejas historias. Sin embargo, poco a poco empecé a sentirme excluida. Pedro y mi padre estaban tan involucrados en la conversación que parecía que no estaba allí. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos, escuché risas provenientes de la sala. Fui allí y los vi sentados uno al lado del otro en el sofá, hablando emocionados. La mano de Carlos estaba en la pierna de Pedro. La escena me hizo sentir incómoda. Fingí que necesitaba algo de la habitación para interrumpirlos, y se alejaron rápidamente con una mirada que me hizo sentir como si hubiera interrumpido algo importante. Esa noche quedó grabada en mi memoria. Pedro, que siempre había sido tan cariñoso y atento, ahora me estaba dejando de lado. Nuestra relación, que antes estaba llena de amor y complicidad, ahora parecía diferente. Me sentí sola, a pesar de estar al lado del hombre que amo. Después de cenar, decidí vestirme de manera sexy para darle vida a las cosas con mi esposo. Para mi sorpresa, las cosas no salieron como esperaba. Pedro no pudo excitarse y se inventó una excusa sobre estar cansado por el trabajo. Le pregunté si realmente estaba allí, ya que parecía tan agotado cuando estaba con mi padre. Pedro no me respondió y simplemente se giró hacia el otro lado. Era la primera vez que Pedro me dejaba de lado de esta manera y me sentí completamente devastada. Al día siguiente decidí llegar temprano del trabajo para pasar tiempo con él.
Pero al llegar a casa, escuché voces provenientes de la habitación. Me dirigí al pasillo intentando entender qué estaba pasando. Al acercarme a la puerta, escuché la voz de mi padre, y mi corazón empezó a acelerarse. Con cautela abrí un poco la puerta para espiar y vi a Pedro y a mi padre hablando suavemente, demasiado cerca. Mi padre estaba jugando con el brazo de Pedro de una manera íntima, y Pedro no parecía incómodo con eso. Rápidamente me alejé de la puerta, temiendo ser descubierta espiando. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de ira y tristeza me invadió. No podía entender qué estaba pasando entre ellos, que siempre habían sido tan cercanos. Intenté ignorar estos pensamientos y fingir que no estaba pasando nada, pero la duda y la inseguridad me consumieron. Pedro seguía actuando raro y me sentía cada vez más distante de él. Decidí hacer ruido a propósito y en segundos ambos bajaron riendo y hablando como si nada hubiera pasado. Le pregunté a mi padre por qué estaba en casa sin avisarme, y él dijo que pasaba cerca y decidió hacer una visita sorpresa, y que ya se iba. No pude tragar esa excusa. Los había visto demasiado íntimos en la habitación, y Pedro, como siempre, fingió ignorar lo que había pasado. Después de que mi padre se fue, preparé otra cena silenciosa en casa. Decidí confrontar a Pedro. Él estaba en el sofá jugando con mi celular cuando me senté a su lado con el corazón latiendo con fuerza. Respiré hondo y le pregunté sobre su relación con mi padre. Su respuesta fue evasiva, llena de excusas y justificaciones sobre cómo solo se llevaban bien. Pero había algo en la forma en que habló, en cómo evitaba mi mirada, que me dejó aún más sospechosa. Al día siguiente fui a la oficina de mi padre durante un descanso entre citas. Pareció sorprendido por mi visita, pero me recibió con una sonrisa. Le dije que estaba preocupada por la repentina cercanía entre él y Pedro. Él se rió diciendo que era bueno tener a alguien con quien hablar y compartir cosas, especialmente después de la muerte de mi madre. Pero había algo en la forma en que desvió la mirada y cambió de tema que me dejó inquieta. Rápidamente sentí que mi padre estaba escondiendo algo. Salí de su oficina con un alivio mezclado con aún más dudas sobre lo que estaba pasando entre Pedro y él. Algo no encajaba y la desconfianza y la inseguridad seguían creciendo dentro de mí. Después de las conversaciones con Pedro y mi padre, noté que algo extraño estaba ocurriendo, dejaron de verse con la misma frecuencia. La cercanía que solían tener había desaparecido. Ambos estaban más distantes, evitando mencionarse en las conversaciones. Al principio pensé que mi intervención había sido innecesaria y que tal vez solo eran amigos. Me culpé por haber causado la distancia entre Pedro y mi padre. Me sentí responsable de haber destruido algo hermoso, aunque no sabía exactamente qué. Con el tiempo, la rutina volvió a la normalidad. Pedro y yo retomamos nuestras actividades, y la vida parecía pacífica otra vez. Sin embargo, algo seguía pesando en mi corazón. Un día, después de casi un mes desde esos eventos, Pedro estaba duchándose y dejó su celular en la cama con la ropa sucia. Mientras ordenaba la habitación, me llegó una notificación curiosa que me provocó una sensación extraña en el pecho. Era un mensaje de mi padre. Mi corazón se aceleró y, sin pensarlo dos veces, abrí el mensaje. Lo que vi me dejó en shock. No podía creer lo que estaba leyendo. Las palabras parecían resonar en mi mente cada vez más fuerte. ¿Qué quieres decir con eso? Ese mensaje abrió la puerta a todos mis peores miedos e inseguridades. Empecé a temblar, tratando de controlar la mezcla de ira y tristeza que me consumía. No quería creer que lo que estaba frente a mí era real, pero la evidencia era tan clara como el día. Cuando Pedro salió de la ducha y me encontró sosteniendo su teléfono, su rostro se volvió pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Le mostré el mensaje sin decir una palabra. Pedro miró la pantalla y luego me miró a mí, visiblemente desconcertado. Su reacción solo confirmó mis peores temores. El mensaje en su celular era claramente sospechoso y resonaba en mi mente mientras él parecía aturdido. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando a nuestro alrededor, y sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. Desesperada por respuestas, le rogué a Pedro que me dijera la verdad. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero sentía que merecía saber qué estaba ocurriendo. Pedro suspiró profundamente, pasó su mano por su cara y finalmente se sentó en la cama, con la cabeza baja,
como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Empezó a hablar con una voz pesada y llena de tristeza. Me confesó que había iniciado un romance con mi padre. De alguna manera, Carlos se le acercó en un momento difícil y acabaron involucrándose. Pedro dijo que nunca planeó nada de esto, simplemente sucedió. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí las lágrimas deslizándose por mi rostro, pero seguí escuchando con desesperación. Pedro reveló que siempre supo que le gustaban los hombres desde joven, pero nunca tuvo el coraje de aceptarlo, ni siquiera para sí mismo. Cuando me conoció pensó que podría ser feliz y construir una vida a mi lado. Dijo que realmente lo intentó y que me amaba. El dolor y la confusión en las palabras de Pedro eran evidentes. Estaba luchando por encontrar las palabras correctas, tratando de explicar algo que era tan difícil para él como lo era para mí. Me contó que cuando mi padre comenzó a acercarse a él, encontró en Carlos un apoyo y una comprensión que nunca había experimentado antes. Mi padre lo entendió de una manera que nadie más lo había hecho y Pedro, perdido y confundido, encontró en él un significado que antes no tenía. Pedro sabía profundamente que lo que estaba haciendo estaba mal y que me estaba destruyendo. Pero sentía que debía ser honesto consigo mismo sobre el dolor y la traición que me estaba causando. El dolor me consumía a mí, a mi marido y a mi padre. Me había traicionado de una manera que nunca hubiera imaginado. Me sentía devastada, llena de ira, tristeza y confusión. Mi mundo se había puesto patas arriba, y no sabía cómo afrontarlo. La relación entre Pedro y mi padre, construida a mis espaldas, era más que una simple traición. Poco a poco, la verdad comenzó a revelarse. Pedro confesó que desde joven siempre se sintió atraído por los hombres, pero el miedo al juicio y a la desaprobación de la sociedad y la familia le hicieron reprimir su verdad. Creía que al casarse conmigo podía dejar esos sentimientos atrás y ser feliz a mi lado. Realmente me amaba, pero no de la manera en que esperaba. En medio de las lágrimas, sin poder contener el dolor y la ira que me consumían, tomé mi celular con manos temblorosas y llamé inmediatamente a mi padre. Cuando respondió, mi voz fue ahogada por los sollozos al escuchar su voz al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea, la avalancha de emociones que estaba conteniendo estalló. Con la voz temblorosa y quebrada por el llanto, le dije a mi padre que había descubierto todo y que Pedro me había revelado la verdad. Mi padre guardó silencio por un momento y luego empezó a llorar también. Se disculpó una y otra vez, diciendo que no sabía qué le había pasado por la cabeza, que nunca pensó que algo así sucedería. A pesar de su arrepentimiento, nada podía borrar la profunda traición que sentía. Le dije que lo perdonaba, pero que no quería volver a verlo nunca más. Necesitaba tiempo y espacio para procesar todo. Colgué el teléfono sintiendo una extraña combinación de alivio y dolor. Subí las escaleras de vuelta a la habitación, donde Pedro estaba sentado en la cama, esperando ansiosamente. Su mirada estaba cargada de tristeza y arrepentimiento. Las palabras de despedida pesaban en mi mente, pero sabía que debía expresar lo que sentía. Le dije a Pedro que lo amaba, pero que no podía perdonar la traición, especialmente con mi padre. Su comportamiento había sido extremadamente cruel. Por eso, le pedí que se fuera de casa. Vi cómo las lágrimas caían de sus ojos mientras sacudía la cabeza, entendiendo la gravedad de la situación. Empezó a recoger sus cosas en silencio, cada movimiento cargado de una despedida silenciosa. Mientras Pedro recogía su ropa y pertenencias, me senté en la cama, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La casa que antes había sido un refugio de amor y seguridad ahora se sentía como un lugar extraño y vacío. Ver a Pedro partir a través de la puerta fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Aunque sabía que estaba tomando la decisión correcta, el dolor de la pérdida era abrumador. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de él, el silencio que siguió fue una sensación ensordecedora de soledad, traición y pérdida. Sin embargo, también sabía que esto era una oportunidad para empezar de nuevo. Después de semanas, mi padre intentó contactarme, pero no respondí. Aunque no lo perdonaré, el dolor de la traición comenzó a suavizarse con el tiempo. Empecé a darme cuenta de que aunque la traición había sido devastadora, también me ofreció una oportunidad para el crecimiento y el autoconocimiento. Aprendí a amarme de nuevo, a valorar mi propia empresa y a construir una vida que, aunque diferente, sería mía. ¿Qué harías tú en este caso? Déjame tu opinión en los comentarios.
No olvides darle like al vídeo y suscribirte para más historias. Gracias y hasta la próxima.